Reciban un saludo, sean bienvenidos a esta edición de nuestro programa en el que hoy vamos a conocer, dentro de este año que estamos viviendo, como saben, dedicado a la vida consagrada en nuestra Archidiócesis de Toledo, hoy conoceremos más de cerca la congregación de las Hijas de la Pasión de Jesucristo y María Dolorosa, más conocidas también como las Pasionistas de México. Pero antes vamos a seguir avanzando en la carta pastoral, en la propuesta que nos entregaba el señor arzobispo de Toledo a principios de este curso para recorrerlo y que llevaba como título Los sueños se construyen juntos, consagrados para la misión. Y acompañándonos en esta tarea tenemos que saludar al becario para la vida consagrada, don Raúl Muelas. Don Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallada, muy bien, gracias a Dios. Fieles a nuestra cita mensual con los oyentes y con los televidentes. Y además nos vamos dando cuenta de que el tiempo pasa veloz, ¿eh? Parece que fue ayer cuando estábamos con ellos y ya estamos en nuestro tercer programa, ¿eh? Sí. Bueno, pues seguimos avanzando en los programas anteriores por hacer una recopilación de todo lo que hemos estado hablando. Comentábamos la introducción, también el pasaje del Evangelio en el que se apoya el señor arzobispo para escribir esta carta pastoral, que, como volvemos a decir, es el eje, la guía de este curso. Y ahora vamos a avanzar al capítulo número 2, que lleva como título La vida consagrada es fruto selecto de la Iglesia. Pues es un título muy bonito y además creo que es uno de los capítulos de la carta de fundamentación. Quizá en el razonamiento que ha utilizado nuestro arzobispo para escribir la carta pastoral, ha hecho una introducción, bueno, pues para ponernos un poco en suerte de lo que vamos a leer. Después nos ofrece una lección divina para que empecemos rezando y después va un poco a los fundamentos, ¿no? Al concepto de consagración, al dilema del matrimonio y la vida consagrada, ¿no? La vida al celibato, bueno, una serie de cosas que al final son como fundamentales. Pero comienza hablando de la vida consagrada, fruto selecto de la Iglesia. Es decir, la vida consagrada no la podemos entender sin la Iglesia, porque la historia, como dice nuestro arzobispo en su carta, la historia de la vida consagrada es la historia de la Iglesia también, va íntimamente unida. Y luego también resaltando que es un fruto selecto, ¿no? Es decir, uno de los frutos hermosos de santidad que ha dado esa Iglesia, que es cuerpo de Cristo. Siempre tenemos que entender ahí el concepto Iglesia, no solo como una sociedad perfecta, sino como cuerpo de Cristo que está unido a su cabeza. Uno de los frutos más hermosos que ha dado es la vida consagrada en su multiforme y rica variedad. Y creo que está anunciado ya un poco en el título. Sí, desde luego. Como decía, no se puede entender la vida consagrada sin la Iglesia. Y por eso también al inicio de este capítulo el señor arzobispo pues habla de las primeras manifestaciones de vida consagrada. Sí. Y ahí ya se sugiere la vida eremética. Sí, efectivamente. Cuando el señor arzobispo comienza a apuntarnos estos fundamentos, lo primero que hace es decirnos que la raíz de la vida consagrada se encuentra en el estilo de vida de Jesucristo, que vive pobre, casto y obediente. O sea, inserta la vida consagrada en el mismo Cristo Jesús, cabeza de la Iglesia. Segundo, habla de los apóstoles y su llamada a un seguimiento radical de Cristo, a tiempo pleno, full time, ¿no? Pues los llama precisamente a los apóstoles, y esto ya es un anuncio de lo que sigue haciendo con una cita que hace de un texto de Benedicto XVI en unas vísperas en Austria. Sí. Bueno, pues hace una cita muy bonita diciendo que hoy el Señor sigue llamando a esa misma radicalidad a jóvenes para que le sigan como le siguieron los apóstoles. Y después habla de que ya en tiempos apostólicos empezaron a organizarse las primeras formas de vida consagrada, y nos habla ahí del orden de las vírgenes. Y luego ya nos habla de que en el siglo III empiezan en el Oriente cristiano a aparecer los primeros conatos de vida eremítica, que te referías a ellos especialmente. O sea, aquellos que se sienten llamados a dejar todas las cosas de este mundo, riquezas, relaciones, lugares donde se sienten seguros, se van al desierto, que es lugar de tentación y de lucha, y allí viven dedicados exclusivamente al Señor, a servirle con sus penitencias y sus oraciones. Comienzan esos primeros conatos. Y luego nos habla de que en el siglo IV
ya aparecen muy bien definidos los primeros movimientos ya cenobíticos, aquellos eremitas que empiezan a unirse y empiezan a vivir bajo una regla común y bajo la autoridad también de un superior, ¿no? Bueno, eso lo apunta porque luego lo desarrolla de una manera preciosa, como ya veremos si Dios quiere en nuestro próximo programa, en el capítulo 3, cuando nos hace esa historia compendiada y muy precisa de la vida consagrada. Uh-huh. Bueno, un capítulo el segundo al que nos referimos hoy con puntos muy importantes, que yo no sé si nos va a dar tiempo a abordar en este programa, en esta primera parte del programa, porque como saben, luego siempre en la segunda parte pues invitamos a una de estas manifestaciones de vida consagrada en nuestra diócesis de Toledo, y luego hablaremos de las pasionistas que están en Olías del Rey, ¿no? Pero, por ejemplo, el señor arzobispo precisa en este capítulo aún más el concepto de consagración. ¿Por qué? Lo diferencia de la vida consagrada respecto a otras vocaciones, habla de votos o promesas, ¿qué diferencia hay? Son bueno, pues dudas que surgen, sí. y surgen cuando uno se presenta ante la vida consagrada. Es lo mismo un voto que una promesa. ¿Cuáles son los votos? ¿Quiénes hacen votos? ¿Quiénes tienen promesas? Ale. Bueno, muy bien. Pregunta amplia, ¿no? Sí, Ahí tienes el campo, áralo, ¿no? Bien, bien. Muy interesante todo esto, ¿no? Sobre todo esa precisión, en primer lugar, del término consagración. El señor arzobispo comienza diciendo que consagrados, técnicamente, son aquellos que lo han dejado todo para seguir a Cristo en pobreza, castidad y obediencia, vinculándose mediante votos, que es como lo hace la vida religiosa, los institutos religiosos, o a veces mediante promesas, que es como lo hacen, por ejemplo, algunos institutos seculares, o como lo hacen también algunas sociedades de vida apostólica, ¿no? En definitiva, es una vinculación para llevar el mismo género de vida, pero con una constitución canónica diferente, ¿no? Tanto el voto como la promesa obligan, ¿no? A nosotros los sacerdotes nos dicen, oye, que tú has hecho voto de obediencia. Yo digo, no, yo no he hecho voto de obediencia. Yo he hecho promesa de obediencia, que me obliga a obedecer, por supuesto, pero no mediante voto, mediante el vínculo del voto, que es el más tradicional, sino que la Iglesia permite que nos vinculemos a ese estilo de vida con distintas fórmulas, pero que al final, aunque la manifestación canónica sea diferente, también en cuanto a la solemnidad de lo mismo, al final viene a hacernos coincidir en un estilo de vida celibatario, por ejemplo, aquellos que prometemos también la castidad y la continencia perfecta por el reino de los cielos, etcétera, ¿no? Pero bueno, se distingue entre votos y promesas. Pero más interesante en este momento es que hablemos un poquito de eso de consagrados, ¿no? Decimos que técnicamente consagrados son aquellos que se vinculan a una institución reconocida por la Iglesia o a un modo de vida reconocido por la Iglesia mediante votos o promesas, como es el caso, por ejemplo, de las vírgenes consagradas, se vinculan en pobreza, castidad y obediencia mediante promesas, no mediante votos, ¿no? Que es más propio de la vida religiosa, ¿no? De los institutos de vida religiosa. Eso es lo que llamamos técnicamente consagrados, pero hace una salvedad don Francisco que es muy interesante, diciendo que en realidad consagrados somos todos los que hemos sido bautizados. ¿Cabe una mayor consagración que el bautismo? Es decir, que nos ha hecho miembros del cuerpo místico de Cristo, que nos ha insertado en el seno de la Trinidad, que supone una alianza perpetua entre Dios y nosotros, que hemos sido llamados para ser ciudadanos del cielo, que Dios mismo a través de la gracia ha venido a habitar en medio de nosotros, en nuestro propio corazón, en nuestro interior, que es la inhabitación de Dios en el alma del justo. O sea, ¿cabe una mayor consagración que esta? Se pregunta don Francisco. No cabe, ¿no? Entonces, ahí, en algún momento de la carta, porque tampoco me la sé de memoria, por supuesto, pero hace un matiz como muy interesante para que lo comprendamos. No es lo mismo el orden del ser que el orden del estar. Entonces dice que cuando hablamos de consagrados, en el orden del ser lo estamos todos. O sea, todos hemos recibido una misma vocación. Marisela, que va a venir luego a darnos su testimonio, no está llamada más a la santidad que tú y que yo. Tú como laica casada y yo como sacerdote célibe y ella como religiosa, ¿no? Está llamada a la misma santidad que estamos llamados también tú y yo.
O sea que en el orden del ser la consagración es la que nos da el bautismo, pero en el orden del estar existen lo que llamamos estados, estados de vida, que son vocaciones a las que Dios llama para algunos géneros determinados de vida, ¿no? Y ahí es donde podemos integrar precisamente ese estado de vida que llamamos vida consagrada, de una manera unitaria, aunque volvemos a repetir siempre que es como muy rica. Luego cuando hablemos de la Fuga Mundi, que seguramente también me lo saques, te diré que esto es más propio de un estilo de vida consagrada, no de todos, sí de alguna manera de todos, incluso de todos los bautizados, pero más propio lo de la Fuga Mundi es de los institutos religiosos, ¿no? Porque los seculares viven todavía más insertados en el mundo, ¿no? Bueno, pues interesante es este matiz en el término consagración. Consagrados en realidad somos todos, porque hemos sido bautizados y es la mayor consagración a la que podemos aspirar. Pero luego dentro de esa vocación común a la santidad que nos da el bautismo, hay diferentes estados, es decir, modos de vivir esa consagración. Uno es el estado laical, ¿no? Con su propia misión, su propia identidad, su propia vocación, una llamada a la vida laical que tú has recibido, una llamada a la vida sacerdotal que yo he recibido con una misión, con una identidad, ¿no? Y una llamada también con su propia identidad y con su propia misión a la vida consagrada, ¿no? O sea que distinguimos entre el orden del ser, todos somos consagrados, pero no todos lo estamos de la misma manera. Es una apreciación importante, ¿verdad? Habla de diferencia así también la consagración común de todos los bautizados. El señor arzobispo en este punto habla de la consagración bautismal común, habla del matrimonio y celibato, que hay que distinguir entre sacerdocio y vida consagrada. Sí. Digamos que cuando hablamos un poco de estados de vida, tenemos como dos grandes estados de vida. Ese estado de vida que genera la primera llamada que el Señor hace al principio, cuando crea al hombre y a la mujer y les llama a ser fecundos y a repoblar la tierra, ¿no? Y por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es un estado de vida que brota de una vocación, de una llamada de Dios que hace desde el principio. Y luego hay otro estado de vida que nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ¿no? También hace, ¿no? En varios momentos. Hay eunucos que les hicieron los hombres, hay eunucos que nacen así, creo recordar, pero hay otros que se hacen por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que tire, ¿no? No lo dice así exactamente el Evangelio, pero bueno, es una idea, dicho un poco en lenguaje coloquial también para no aburrir a nuestros televidentes, ¿no? Entonces el Señor hace una nueva llamada a un nuevo estado de vida, que es el celibatario, es decir, a consagrar nuestra vida a una esponsalidad con Dios. Entonces, por una parte existe la vocación al matrimonio, es decir, al encuentro con Dios de un hombre y una mujer que en el caso de los bautizados se unen a través de un sacramento donde Dios se hace presente, de manera que tú te encuentras con Dios también y especialmente a través de tu esposo, y tu esposo se encuentra con Dios especialmente también a través de ti, como de la mano, ¿no? Y luego existe esa otra vocación, estado de vida, a los que hemos sido llamados a renunciar al amor de esponsalidad humano por un amor que dura por encima de toda criatura. Cita esa frase don Francisco en su carta y creo que es de San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces existen estos dos estados de vida como estas dos vocaciones, la vida matrimonial y la vida celibataria. En el caso de la Iglesia Latina, donde nosotros vivimos, dentro de la vida de los célibes, donde podíamos introducir a los consagrados, también está otro estado de vida que es más que un estado de vida, porque está consagrado o hay una consagración nueva a través de un sacramento que es la vocación al sacerdocio, que en el caso de la Iglesia Latina, de la Iglesia nuestra, solo se deposita este ministerio y solo se ordena sacerdotes a aquellos que previamente han recibido la vocación al celibato. O
sea, ¿por qué, esto lo decía un poco de broma, ¿no? ¿Por qué los curas no se casan? Y decía, ¿por qué no quieren, no? Es decir, ¿por qué los curas no se casan? Porque han recibido aquí entre nosotros, me refiero en la Iglesia latina, la Iglesia oriental es un poco distinto, ¿sabes? Porque a veces se ordena de sacerdotes a casados, ¿no? Pero en nuestro caso, por esa larguísima tradición de tantísimos siglos en la Iglesia, que se remonta casi a los inicios, se ha unido la vocación sacerdotal a la vocación celibataria. Entonces no es que la Iglesia imponga al sacerdote que no se pueda casar, sino que la Iglesia solo llama a aquellos que previamente hemos recibido una vocación también al celibato, es decir, a consagrar nuestra vida esponsalmente con Dios, ¿no? Sin la intermediación de un esposo o de una esposa, ¿no? Entonces, aquí en estos dos grandes frentes, la vocación al matrimonio y la vocación a la vida célibe, encontramos esos dos grandes estados de vida, ¿no? Y dentro de la vocación a la vida célibe, pues encontramos que están todos los consagrados, pues porque existe una contraposición, digamos, ¿no? Surge esta vocación al celibato en contraposición al matrimonio, no porque estén enfrentados, sino porque una cosa es el matrimonio y otra cosa es la vida célibe, ¿no? Y los sacerdotes, sobre todo en nuestra iglesia occidental, la iglesia latina, la iglesia romana, ¿no? Y también en algunas iglesias orientales, está solo para aquellos que han recibido previamente esa otra vocación, que es la vocación a la vida célibe. Bueno, si seguimos avanzando en la carta pastoral, don Raúl, se habla de lo que ya adelantaba hace unos momentos, ¿no? El señor arzobispo habla del término fuga mundi. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Porque él dice algo muy significativo, dice los consagrados no se van, entre comillas, del mundo, no se desentienden del mundo, sino más bien todo lo contrario. Claro que sí. El fundamento de esa frase está... estáis en el mundo aunque no sois del mundo, ¿no? Y al final, aquellos que hemos recibido una vocación de especial consagración, tenemos que tener esto muy claro. Por una parte, esa dimensión de fuga mundi, que tiene toda la vida consagrada y especialmente dentro de la vida consagrada los institutos de vida religiosa, tanto contemplativa como activa. Es decir, supone salir de las preocupaciones del mundo y dejar las ocupaciones propias de quienes han recibido una vocación a estar más integrados en el mundo para dedicarse a transformar el mundo a través de la caridad. Que eso es lo que viene a decirnos un poco nuestro arzobispo, es decir, fuga mundi significa huida del mundo, técnicamente, huida del mundo. Entonces sí, aquel que se consagra huye del mundo en cuanto a que sus preocupaciones ya no son las del resto de las personas. No hablamos de mundo aquí como enemigo del alma, el mundo, el demonio y la carne, o sea, como conjunto de criterios que pugnan contra Dios y contra su voluntad. No, hablamos del mundo como es el lugar también hermoso donde nos santificamos los que tenemos una vocación de secularidad, como laicos o como sacerdotes seculares, como es mi caso, ¿no? Es una huida de esas cosas del mundo para dedicarse a esas otras tareas que Dios les encomienda a través de su instituto, a través del carisma propio de ese instituto y de esa vocación concreta, por ello más en el mundo, para que se impliquen en el mundo. Fijaros, hemos tenido reportajes muy hermosos, por ejemplo, el de hace una semana, fue de la Compañía de María, el Colegio en Compañía de María, de las Hijas de María Nuestra Señora, de la Orden, ¿no? En Talavera. Pues fíjate, estas mujeres que tienen vida monástica, la clausura constitucional, clausura constitucional, que allí apuntaste muy bien la diferencia entre papal y constitucional, ¿no? Bueno, pues han salido del mundo y de las ocupaciones del mundo y de las preocupaciones incluso de la propia familia. ¿Para qué? Para transformar el mundo a través de una educación integral preciosa que allí ofrecen. Anteriormente habíamos escuchado también el reportaje precioso que hicisteis sobre las hermanitas de los pobres, ¿no? Fíjate, esas mujeres que huyen del mundo y se meten allí en su asilo, pues para transformar el mundo y que brille la caridad con aquellos que a veces el mundo desprecia, ¿no? Que son los ancianos más pobres, ¿no? y a veces más limitados, ¿no? Hemos tenido el testimonio aquí en nuestro mismo programa de las siervas de María, ¿no? Sí, cómo huyen del mundo para salir por la noche, es decir, a cuidar a los enfermos. O sea, verdaderamente todos los testimonios, y el testimonio de hoy así también lo veremos, ¿no?
Es decir, huyen del mundo, claro que sí, porque sus preocupaciones ya no son como lícitamente lo son para un casado, una casada, el sustento de los hijos que tienen a su cargo, el procurarse un patrimonio para luego garantizarle sus estudios, ¿sabes? Sino que huyen de muchas de las cosas propias del mundo, y todo esto tiene su origen en aquellos anacoretas o eremitas de los que hablábamos, Sí. que huyeron del mundo precisamente para dedicarse solamente a las cosas de Dios. En el siguiente punto, el señor arzobispo en la carta pastoral lo titula La llamada al celibato, ¿no? Y toca este tema precisamente del que vamos a hablar a continuación, ¿no? Que ha sido puesto en duda y cuestionado en muchas ocasiones, ¿no? A lo largo de la historia de la Iglesia. Bueno, pues efectivamente el celibato es una llamada de Dios. Yo creo que eso es importante que lo tengamos a la vista. No es ninguna imposición de la Iglesia, ¿sabes? Está en el Evangelio, está en el estilo propio de vida de Jesús. A pesar de que, bueno, pues esas leyendas que surgen y esas novelas que no sé qué y que hablan, pues toda la tradición desde los propios evangelios, que no le hubiera costado nada, es que lo que era remar contra corriente era el estilo de vida que Jesús llevó, precisamente en su época, ¿no? Pues el Señor inaugura un estilo de vida nueva, ¿no? Y entonces a ese estilo de vida llama a algunos. O sea, es verdad que el que exista el celibato no va contra el matrimonio. La Iglesia nunca ha ido contra el matrimonio. Es que no puede. Es que es un sacramento que lo consagra, ¿no? No puede ir contra el matrimonio, ¿no? Ni contra esa institución natural que existe desde el principio y que Dios quiso desde el principio, ¿no? Que lo vemos en el libro del Génesis, en los primeros capítulos, en el primero y en el segundo. Es una nueva vocación quizá para poner de manifiesto los valores del reino. No sé si recuerdas ese pasaje del Evangelio, que no sé ahora mismo de memoria citar dónde se encuentra, ¿no? Cuando a Jesucristo le vienen los saduceos para hacerle un poco una encerrona a propósito de la ley del levirato y a propósito también de la resurrección de los muertos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos y le proponen, mira, un hombre se desposó con una mujer. Se casa y luego los 7 hermanos. Los 7 hermanos se casan, ninguno deja descendencia. Dice, cuando resuciten los muertos, ¿de quién es ¿de la quién mujer? será esposa? Y Claro. entonces el Señor dice, en este mundo hombres y mujeres se casan y toman esposo, toman esposa. Pero en el reino de los cielos no será así, serán como ángeles de Dios, ¿no? Se vivirá otro tipo de plenitud, ¿no? Ya no será necesaria la institución del matrimonio. Sí, el amor en las familias se vivirá en el cielo, claro que sí, con toda su plenitud, y los vínculos que se han vivido en la tierra de caridad y de entrega generosa se vivirán también en el cielo. Pero hombres y mujeres no se cansarán porque serán como ángeles de Dios. El Señor, que inaugura ya los tiempos nuevos y que vivimos en arras el reino ya en la Iglesia, establece esta vocación celibataria para hablarnos de cuál es el género de vida de los bienaventurados en el cielo, ¿no? Por eso tenemos que vivir, aquellos que hemos sido llamados a la vida célibe, con exquisitez esta llamada. Nosotros no somos solteros solamente, no, nosotros vivimos esa esponsalidad con Dios con una plenitud que da el haber sido llamados por el mismo Cristo a este género de vida. O sea, no hemos sido cercenados en nada. Vivimos la plenitud de nuestra propia vocación. Igual que el que ha recibido la vocación al matrimonio tampoco ha sido cercenado en nada. Bueno, pues eso, ¿no? Entonces, la existencia de esta vocación al celibato se pone de manifiesto desde el principio, desde el estilo de vida de Jesús, que fue célibe, como fue pobre y fue obediente, ¿no? Que son los 3 consejos evangélicos que profesan los consagrados, y también llamando a aquellos a los que él quiso, porque no es una vocación esta universal, cada uno recibe su propia vocación y en ella ha de ser feliz, ¿no? Y yo la verdad que cuanto más enamorado estoy de mi vocación célibe, más me gusta la vocación de los demás, pero no para mí, sino para que la ellos vivan en plenitud, claro, es verdad, ¿no? Igual que aquel que ha recibido otra vocación, como en tu caso, y la vives con esa ilusión y esa entrega a la familia, a tu esposo, a tus hijos, pues supongo que más
te admirará la vocación que yo he recibido o que ha recibido aquel que ha sido llamado a la vida consagrada. ¿Por qué? Porque detrás de todo ello vemos al Señor, ¿no? ¿Quién no entiende la vocación al celibato? Pues quien no entiende ninguna vocación, yo creo. Es decir, quien no entiende que el Señor llama y llama a estilos de vida diferentes dentro de una misma consagración, para hacernos a todos felices. O sea, cuando el Señor hace un regalo, el regalo de la vida célibe, el regalo de la vida matrimonial, el regalo de cualquier vocación, no da regalos envenenados, los hace para nuestra felicidad y nuestra plenitud. ¿Quiere esto decir que el Señor nunca viene a hacernos una faena, ¿no?, ni a quitarnos nada? El Señor no quita nada, el Señor lo da todo. Y lo da todo cuando te llama una vocación concreta y tú con tus limitaciones tratas de responder a esa vocación concreta, ¿no? Como diría el señor arzobispo, y perdone que le corte, el Señor no elige a los capaces, sino que capacita a los que elige, ¿no? Eso es. Que es algo que parece, bueno, esto no voy a ser capaz de sacar esta empresa adelante, y si te ha elegido es porque te va a capacitar. Claro. Qué bonito. Y en cualquier otra vocación pasa lo mismo. Lo mismo. Esta es una idea que en las homilías normalmente de los matrimonios, no siempre, pero algunas veces sale. Es decir, cómo este chico y esta chica que tienen 27 y 28 años, o 25 y 24, o lo que sea, pueden dar un salto al vacío sin red y sin paracaídas, de unirse para toda la vida. Pues porque Dios capacita para eso. Porque humanamente somos muy limitados y nos podemos encontrar con 1000 dificultades para vivirlo. Pero si damos ese salto confiados en Dios, Dios nos lleva de su mano, ¿no? Dios nos permite volar y no estrellarnos, ¿no? Y eso que hace con aquellos que han recibido la vocación al matrimonio, lo hace también, y de una manera especial, para aquellos a los que quiere que se dediquen esponsalmente solo a Él, ¿no? Y el Señor nos da esa gracia, claro que sí. ¿Que hay dificultades? Pues claro que hay dificultades, como para todo, ¿no? Como cualquier otra vocación. Como cualquier otra vocación, pero es una vocación hermosa, ¿no? Y que la Iglesia siempre ha cuidado con mimo, ¿no? Cuando se dice, no, que se quite esto y tal y cual. Bueno, cuando la Iglesia lo ha conservado a lo largo de 20 siglos y lo ha cuidado, incluso la Iglesia oriental, que antes hemos dicho que ordena a casados, sacerdotes, sin embargo el ministerio episcopal solo lo reserva para célibes. Quiero decir que la vocación al celibato es una vocación muy especial, ¿no? Y que tenemos que seguir redescubriendo cada día como un don. Hay que entenderlo desde ahí, como un don, como una llamada, y no desde, bueno, pues desde nuestra mirada, ¿no? Como una prohibición. Bueno, vamos terminando. La última idea. La vida consagrada va unida a 3 promesas, dice el señor arzobispo en su carta pastoral. 2 para esta vida y otra para el cielo. Sí. Está en el Evangelio, le dice San Pedro, oye, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, qué nos va a tocar? Y le dice el Señor, bueno, vosotros que lo habéis dejado todo, recibiréis en esta vida 100 veces más, en casas, hijos, tal, con persecución, 2 promesas, y después la vida eterna, que esa es la promesa para el futuro, ¿no? Son esas 2 promesas que el Señor, esas 3 promesas, perdón, que el Señor reserva para aquellos que han recibido esa vocación, en este caso aplicada a la vida consagrada, que son en los que ponemos el foco especialmente este año, esa vida consagrada tan rica en nuestra archidiócesis, ¿no? Como lo vamos a ver hoy más, en una manifestación más de un instituto religioso que está en Olías del Rey haciendo una labor preciosa y que nos van a dar su propio testimonio, ¿no? Bueno, pues aquellos han recibido pues esas promesas del Señor que aparecen en el Evangelio. Recibiréis 100 veces más. El Señor promete a aquellos a los que ha llamado a este tipo de vocación una plenitud que, si somos fieles a nuestra propia vocación, sentimos, con la persecución que siempre está presente, y no solo en la vida nuestra, sino también en la vida de todo aquel que quiere ser fiel al Señor, y después la vida eterna, ¿no? ¿Cabe una mayor promesa del Señor? Pues, la tercera pues qué bonito. Para el cielo. Don Raúl Muelas, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por estar ahí también, detrás de la producción de todos estos programas en los que salimos, ¿no?, una vez al mes
a conocer distintas realidades de vida consagrada que están aquí en la Archidiócesis de Toledo. Muchísimas gracias y ya nos vemos el año que viene. Muchas gracias, eso, y hasta el año que viene, si Dios quiere. Bueno, nosotros hacemos una breve pausa y enseguida estamos aquí con el testimonio de una religiosa que pertenece a uno de las manifestaciones, como decíamos antes, la congregación de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, que están presentes en Olías del Rey. Enseguida estamos aquí. Seguimos aquí en este caso para presentarles una de las realidades que están en nuestra Archidiócesis de Toledo. Concretamente nos tenemos que ir hasta Olías del Rey para conocer el Instituto Religioso de las Hijas de la Pasión de Jesucristo y María Dolorosa, más conocidas como las pasionistas mexicanas. Para hablarnos de esta realidad tenemos que saludar a la hermana Maricela, que está con nosotros. Maricela, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues la hemos invitado para que nos hable de la historia de este instituto religioso. A mí me gustaría que nos cuente cómo fueron los orígenes de este instituto, un instituto que tenemos que situar en cuanto a sus inicios, ¿no?, en México, sí, el 2 de febrero de 1896. Sí. Bueno, conocieron a un pasionista venido de Italia, algunas jóvenes que querían ser religiosas. Entonces ellas comenzaron su trabajo con niñas como en un asilo. La fundadora, Dolores, sí, Medina, busca cómo hacer. Ella quería entrar a otra congregación, pero su confesor, que era el padre Diego Alberici, italiano, le dice que se espere un poquito, y ella sigue con esa inquietud orando, y las otras pensaban irse a Italia a la vida contemplativa, pasionista. Entonces el padre Diego de San Francisco le dice que espere, que espere. Llega un momento ella mirando en un balcón de su casa a muchas niñas, donde ve que necesitan instrucción religiosa. Había muchas escuelas, pero instrucción religiosa no. Y dice, estas niñas se pierden. Y de ahí nace la inquietud. Al decírselo a su confesor, el padre Diego, él le dice, ayudar al necesitado no es una locura. Y entonces surge de allí esta familia religiosa con 9 mujeres que eran maestras todas, y empiezan la instrucción de esas niñas. Primero le llamaron Círculo Católico. Sí. Y pues sin votos y sin nada, salen de su casa, dan la instrucción, se regresan, pero esas niñas vivían en la calle. Entonces ellas intentan cómo hacer para que esas niñas no solamente vivan en la calle, y comienzan dando la catequesis primeramente y después talleres de costura, talleres de zapatería, de bordado, de dibujo. Una formación, digamos. Una formación, ¿no?, como FP, ¿vale? Entonces empieza así el instituto, poco a poco, y el 2 de febrero de 1896 ellas hacen su primera consagración pasionista, que el padre Diego pues les va instruyendo según la vida pasionista, que es hacer memoria de la pasión de Jesús con los que sufren. Claro, porque ha dicho, cuando
tomábamos contacto, ¿no? La hermana Maricela y yo decía, bueno, pero nosotros somos las pasionistas mexicanas. Es como si hubiese distintas ramas, un mismo carisma, es decir, anunciar la pasión de Jesucristo es común a todos, pero luego cada una de las ramas, digamos, se dedica a una tarea, a una misión distinta. A ver, cuénteme. Sí, son 5 ramas femeninas. Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas en Italia, siente el llamado de Dios y hace las prácticamente en 1720 él, y siente la inspiración de Dios que le dice cómo tiene que ser ese instituto y escribe las primeras reglas. Él tiene una visión que la Virgen María le dice cómo tenemos que vestir, de negro. Y eso significa que andamos de negro porque es precisamente allí que andemos de luto por el Señor, que ha muerto, pero también de blanco, porque ha resucitado. De hecho, nuestro símbolo, que es un corazón que tenemos que traer grabado en el corazón, la pasión de Jesucristo que dice, pero también las letras de la resurrección y los clavos donde Jesús muere. Entonces, estas 5 ramas femeninas, Pablo de la Cruz, en esa época no había vida activa, que le llamamos, sino solamente contemplativa. Y funda a las monjas de clausura pasionistas. Y luego, después ahí en mismo Italia surgen otras, que son las hermanas de San Pablo de la Cruz. Luego las hermanas de la Cruz en Inglaterra, las hermanas de Santa Gema, que es una seglar, ella que sí quería ser religiosa, pero por sus enfermedades no es admitida, y surge una congregación de laica, se puede decir, ahora son instituto, pero ella fue siempre laica, pero muere a los 24 años con el escudo que le da San Gabriel de la Dolorosa. Dice, ¿tú quieres ser pasionista? Pues ten el escudo pasionista. Porque vivió y tenía los estigmas de Jesús también. Santa Gema. Y así, y luego Diego de San Francisco, los misioneros pasionistas llegan a México y es cuando nace nuestra congregación en 1896. Por eso son 5 ramas femeninas. 5 ramas femeninas y digamos que con algo en común, ¿no? Que es anunciar la pasión de Jesucristo, ¿no? Hacer memoria de la pasión de la pasión de Jesucristo, pero luego, bueno, pues tendrán sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, ¿diferencias en el carisma, hermana Maricela? El carisma es el mismo, porque es hacer memoria de la pasión. Jesús sigue padeciendo en los que sufren. Diferencias en su labor, quizá, en cómo se concreta en el ámbito. Y en la forma de organización también. Es donde, sí. Nosotras nacemos para la educación, las hermanas de San Pablo de la Cruz nacen para las mujeres, de hecho las forma una condesa en Italia, para las mujeres prostitutas. Y así cada una va teniendo su peculiaridad. Nosotras nacimos para la educación, pero luego nos abrimos hacia más apostolados. Me gustaría que nos contase algo más de los fundadores, de la madre, la vemos ahí, Madre Dolores Medina Cepeda, y el padre Alberici, Diego Alberici, perdón. Alberici. Cuénteme algo más de ellos. Bueno, la Madre Dolores funda, pero le toca la época del Porfiriato, y entonces viene la persecución religiosa en México. Tiene que salir, apenas casi tiene poquito de fundada, y sale en 1916. Lo que había fundado es deshecho por la persecución y tiene que emigrar y se deshace prácticamente la congregación porque tienen que irse a sus casas, las otras religiosas, y ella dice que no puede morir y se va a Cuba. Ella está enferma en ese momento ya de la columna, va en silla de ruedas, en barco a Cuba para que el instituto continúe con una postulante. Y otra vez vuelve a fundar, a refundar en Cuba, y continúa nuestra congregación, y ella tiene que regresar a México en el 19 para volver a retomarlo. La persecución religiosa nos quitaron
pues todo lo que realmente tenían ellas. En los colegios se queda el Estado y son cuarteles de los revolucionarios y de los soldados, lo que teníamos. Entonces desaparece, pero tiene que volver. Finalmente uno de los colegios es devuelto en la ciudad de Toluca, donde era el colegio San Gabriel. En Cuba continúan, las hermanas empiezan a entrar nativas cubanas allí, pero en 1960 son expulsadas por Castro, por la dictadura que hay. Y todas las que hay tienen que volver a México. Y así un poco de Diego de San Francisco, el padre Diego está un poco a los inicios, les redacta las constituciones, igual que aquí las tengo, igual a los pasionistas, son las mismas, pero en femenino, nuestras constituciones, y es donde nosotras tenemos que ir viviendo. Él es llamado por sus superiores en 1902 a Italia. Era un gran misionero con indígenas nativos mexicanos y iba a toda la República predicando la pasión del Señor. En 1904 muere él. No sé si de la tristeza que lo regresan después de 20 y tantos años y de haber iniciado una obra que se quedó al inicio, pero pues poco a poco va la congregación y en ese momento todavía no somos de derecho pontificio. Sino diocesano, y le piden a Dolores Medina, nuestra fundadora, que sirva en los seminarios, porque las religiosas que iban a llegar no han llegado, que iban a llegar de Italia, y ella se remanga y dice, la primera para ir a servir a los sacerdotes y seminaristas. En el Palafoxiano en la Ciudad de México. Sí, y entonces surge otro apostolado, se puede decir, de servicio a la iglesia de sacerdotes y seminaristas. Y también luego nos piden también casas de ejercicios. Y poco a poco va evolucionando. Después ya somos, en 1952, ya somos de derecho pontificio y continúa esta labor, pero también nuestra labor se abre a otros horizontes y continúan los colegios y vamos hacia otros países. Bueno, aquí han llegado hasta Olías del Rey, donde tienen un centro del que hablaremos un poco más tarde, si le parece, porque, Mana Marisela, antes hablábamos pues, de los votos de las promesas con don Raúl. Ustedes son un instituto religioso. Entiendo que tienen votos también, ¿no? Sí. Hábleme un poco de todo esto. Ha sacado antes las constituciones. Entiendo que está ahí todo recogido, ¿no? Todo su ser. Nuestras constituciones, primero es la Biblia y después esto, para nosotras. Claro. Las dos cosas tenemos que tenerlas siempre en la mesilla de noche para tenerlas. Nosotras, los votos, tenemos votos en le llamamos consejo, le llama la Iglesia consejos evangélicos, la pobreza, la castidad y la obediencia, y tenemos un cuarto voto que es el primero, hacer memoria de la pasión de Jesucristo. O sea, lo que hemos denominado antes como carisma, ¿no? O sea, el anuncio de la pasión. Nuestro centro es el Evangelio de la Cruz, que está recogido en todo el Evangelio. Entonces, por ejemplo, cada parábola que Jesús decía, pues va la pasión, porque va al que sufre. Simplemente el día de hoy está el Evangelio del ciego, de dos ciegos, que le dicen, Señor, cúranos, ¿verdad? Y dice, según tu fe. Entonces va a los desfavorecidos. Nosotras vamos a los que lo necesitan. Por eso nace la congregación en las niñas de la calle. Las que más lo necesitaban. Las que más lo necesitaban. No había instrucción de educación, pero no religiosa. Y surge la inquietud de las niñas de la calle, que actualmente seguimos teniendo algunos casas hogar en algunos países. En algunos países. Hermana Marisela, ¿dónde están presentes?
Pues nosotras estamos presentes en 14 países, en México, por supuesto, que es la cuna, Sí. Luego Cuba, que fue donde fue, San Salvador, Ujú. Guatemala, Honduras, vamos a Sudamérica, Perú, es donde tenemos que las hermanas trabajan en la selva en Yurimaguas, donde está todo virgen todavía. Ellas no pueden a veces llevar esto, sino que llevan botas, hay que ir en las canoas, Claro, evangelizando diferente, ¿verdad? Según las circunstancias nos vestimos, Claro. ¿verdad? En Estados Unidos, que trabajan las hermanas con toda, le llaman ahora movilidad humana, toda la inmigración. Ah, Es la ujú. movilidad humana. Entonces, ellas trabajan en Estados Unidos, pues sobre todo con los migrantes latinos, de América Latina, ¿vale? Les ayudan no solo a la evangelización, sino las hermanas hacen muchas celebraciones de la palabra, porque en muchos sitios No hay no hay sacerdotes. sacerdotes. Bueno, luego Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, luego brincamos el charco, Italia, Sí, España, España. Y nos vamos un poquito más abajo, África. Tenemos en la República Democrática del Congo y en Tanzania. Ujú. Sí. No, le iba a pedir que me hablase de en España dónde están, aparte de En España, Elías del Rey. en España estamos en Zaragoza, en un Sí. colegio, en Humanes de Madrid, Mm. en un piso donde se trabaja con comedor social, con el ropero, todo lo que es catequesis y llevando comuniones y con toda la gente. Ujú. Y luego en Elías del Rey, donde tienen un Sí. centro privado de educación infantil del que podemos hablar a continuación, si le parece, hermana. Sí. Cuénteme desde cuándo están en Elías del Rey, si llegaron allí con esa labor o con esa misión o ha sido posterior, en la actualidad, ¿a cuántos niños atienden? Cuénteme. Nosotras llegamos a Olías del Rey en 1984, más o menos, no con la labor de la educación, sino con los operarios del Reino de Cristo que pidieron en Sí. México que si se les podía atender. Entonces vienen las hermanas, vienen 5 hermanas a prestar ese servicio. Y luego, como somos de educación, nos vamos a la educación infantil. En 1990 se abre nuestro centro de educación infantil en la urbanización Los Olivos, detrás de los concesionarios en Olías del Rey. Entonces, Desde 1990. desde 1990 tenemos 32 años ahí ahora. ¿Sí? Y con los operarios del reino estuvieron las hermanas más o menos 7 años. Y Ujú. luego ya pasamos al centro de educación infantil. Estupendo. Y en la actualidad, hermana, ¿a cuántos niños atienden? ¿De qué manera son referencia en Olías del Rey? Hábleme también un poco de este centro, porque hay 3 hermanas que pertenecen a este instituto, pero luego también hay otras 2 educadoras sociales. Cuénteme. Sí, bueno, en el Centro de Educación Infantil Dolores Medina, que lleva el nombre de nuestra fundadora, pues les voy a mostrar para Sí. que lo vean. Es esto, el Centro de Educación Infantil Dolores Medina. Pues tenemos en este momento 27 niños de 0 a 3 años. Todavía ninguno tiene 3. Están terminando de cumplir, pues los bebés todavía ningún año. El más pequeño tiene 7 meses y el mayor tiene 2 años, que les decimos que son mayores, aunque son pequeños. Somos 3 religiosas. Sí. Y 2 laicas comprometidas que trabajan con nosotras. Una es de Olías y otra de las educadoras es de Vargas, del pueblo de enfrente. Y hermana, ¿cómo se hace esto de la educación? Porque claro, no se puede separar lo que son de su estado, como decía antes don Raúl, ¿no? Entonces, en esto de la educación es un centro privado, no hay que perderlo de vista, pero ¿cómo hacen para anunciar la pasión
pues entiendo que ya no solo a los niños, sino a las familias, que a lo mejor es una de las cosas por las que precisamente les eligen. No lo sé, posiblemente. Nosotras, lo principal para nosotras en este momento es que los niños sean felices. Es fundamental, atendiendo sus necesidades básicas, que es la alimentación, la limpieza y la felicidad, ¿verdad? Eso es primordial. Y que duerman, que es muy importante, ¿no? Porque son muy pequeños y tienen sus momentos de dormir. Entonces, ¿cómo anunciamos allí la pasión? Escuchando a las familias, que en este momento de la historia es difícil. También la gente, anteriormente, dábamos catequesis en la iglesia que tenemos al lado, la iglesia de Guadalupe, Guadalupe mexicana. Entonces, se daba catequesis de confirmación, de primera comunión, pero la realidad que vivimos actualmente de las familias no podemos hacer esa labor, porque el trabajo, los padres trabajan prácticamente todo el día y nosotras hemos extendido nuestro horario de trabajo desde 7 de la mañana hasta 7 de la tarde. De 7 a 7, o sea... Sí. Las educadoras entran a las 9 y salen a las 3, pero el resto a las hermanas estamos. Las 3 hermanas. Y luego una de las hermanas hace la comida, es cocina propia. Ajá. Entonces, para un valor añadido, claro, que le da al centro, sin duda. Sí. Hermana Marisela, se nos va echando el tiempo encima, pero a mí me gustaría que, igual que pedimos a todos los invitados que nos visitan, pues que nos cuenten, que nos hablen de su vocación personal, de su llamada. ¿Usted cómo conoce esta congregación, este instituto religioso? Porque en un momento determinado de su vida decide entregarse y formar parte de él. Cuénteme. Bueno, nos vamos a ir un poco atrás, ¿verdad? Ya estoy del pelo blanco. Pues cuando era muy jovencilla, yo no tenía nunca idea de ser religiosa, jamás. Yo decía que no era por ahí. En mi pueblo, yo soy de un pueblo, no de la Ciudad de México, sino del estado. Sabemos que en México no son provincias, son estados, y en uno de los estados, pues en mi pueblo, hay 3 congregaciones religiosas, de clausura 1, unas de vida misionera y otra como nosotras, de institutos de educación. De educación. Lo que pasa que, pues, yo como que no me llamaba ninguna de esas 3 congregaciones. Entonces, yo creo que el Señor me conquistó. Como a ti te conquistó tu marido, a mí me conquistó Jesús de Nazaret. ¿Cómo fue esto? Pues visitándolo. Yo lo visitaba en el sagrario, en mi pueblo. Iba, me vestía como se viste cualquier chica y tiene una cita con el novio. Yo me vestía así para Jesús y le llevaba todos los domingos una rosa. Pero no me gustaba que fuera cuando había mucha gente. Cuando justo a esta hora de mediodía, decía, a esta hora no hay nadie, yo voy. Y me gustaba sentarme. No decía nada. Yo me quedaba ahí. Estar. No sabía ni lo que era orar ni nada. Y entonces, poco a poco, me conquistó. Quiero decir también que la congregación pasionista o Hijas de la Pasión la conozco porque 3 hermanas de mi madre, que ya murieron, eran pasionistas y una prima hermana, 4. O sea, que lo lleva en la genética. Yo creo que sí, y entonces cuando decido, yo iba a entrar a la universidad en la ciudad de Toluca y dije, bueno, yo también quiero ver qué se necesita para ser religiosa. Se reían las hermanas de mí porque decían, pero ¿no tienes novio? No. ¿Te ha dejado el novio? No. ¿Ya no quieres estudiar? Sí que quiero estudiar. Entonces, ¿por qué quieres ser religiosa? Me hacían todas esas preguntas y más. Yo decía, pues porque quiero ser religiosa. Y yo en mi interior decía, bueno, vamos a probar. Y cuando entré, nada de probar porque el Señor dijo, aquí te quedas. Para mí. Para mí. Y esto hace ya 36 años. Madre mía, y en esos 36 años, hermana Marisela, ¿dónde ha estado?
¿Aquí lleva desde el año 90, un poco antes quizá, en Olías? No, yo primeramente los primeros votos y en México, Sí. pero en el 94 me enviaron a Zaragoza. Ajá. Y de ahí me fui a estudiar el magisterio a Huesca. Sí. En educación infantil empecé a dar clases en nuestro colegio en Zaragoza y de ahí me enviaron en el 99 al 2000 a Humanes de Madrid. Fui maestra en la escuela pública, maestra de religión. Uh-huh. Y allí en esa zona hay mucha inmigración, o había en esa época muchísima inmigración de toda España y sobre todo de Marruecos. Uh-huh. Y empezaban a llegar de América, peruanos, ecuatorianos, bolivianos. Y aparte se trabajaba en la catequesis, también a ayudar a los taxicómanos Uh-huh. con un programa que se les empezaba a dar la metadona. Hay muchas naves industriales, entonces también un poco por allí. Y en el 2000 nos invitan a una misión a África. Nosotros no teníamos misión en África, en concreto en la República Democrática del Congo. Entonces yo me apunto, yo digo, yo voy. Y me dice, ¿no tienes miedo? No, está en guerra, porque comienza en el 94. Sí. Y no, y yo era mi ilusión más grande ir a la misión a África. En el 2002 admite nuestra congregación a abrir la primer presencia. Uh-huh. Y con otras 2 hermanas llegamos. Fuimos a conocer en el 2000, pero en el 2002 fuimos a estar la presencia. A trabajar, ¿no? Sí, sin casa, sin nada. Iniciamos de cero, acá terminaba la guerra, muy difícil. No teníamos a veces que comer, no teníamos agua potable, nos bañábamos con el agua de la lluvia y así empezó todo, algo maravilloso. Y empezamos a enseñar a los niños debajo de los árboles con palitos y dijeron que por qué no hacíamos una escuela. Uh-huh. Esa calle donde vivíamos era calle de prostitución, de niñas desde los 10 años que se prostituían por un trozo de pan o por un trozo de jabón. Y dijimos, lo que nuestra madre fundadora inició, las niñas de la calle. Y iniciamos eso algo, para mí es tarea hermosísimo. Comenzamos en la parroquia porque no teníamos dónde, en los salones parroquiales. Y allí iniciamos. No sabíamos la lengua, el lingala, y un poco el francés y el lingala. Y poco a poco fuimos iniciando para que las niñas ya no se prostituyesen y aprendieran a la lectura. Formación. Y empezamos también a darles, aparte de la alfabetización, después ya las que muy pequeñas, meterlas a estudiar. Pero las otras, pues enseñarle labores de costura. Claro. Iniciamos también con niños de nutrición, los ancianos, y programas que nos ayudaban de Bélgica y de otros países, Guerra contra el Hambre, y así iniciamos. En el 2002 yo regreso porque estoy muy enferma por las malarias y estas historias y me quedo en Zaragoza. Uh-huh. Otros 5 años. En el 2009 regreso otra vez al Congo y en el 2012 me da la enfermedad esta atópica por el sol. Sí. Y regreso a México a trabajar en pastoral vocacional con jóvenes. Y empezamos otra labor allí también, no solamente para que fueran religiosas, sino también para visitar a los hospitales, infantiles. Uh-huh. De allí, en el 2015, me envían a este centro tan hermoso, donde da tanta vida de educación infantil en Olías del Rey. Estupendo, pues se nos agota el tiempo, hermana Marisela. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros, con los que nos siguen a través de canales de Sonora de Televisión. Muchísimas gracias y ánimo en esa labor en Olías del Rey, en este centro
de Educación Infantil. Gracias. Muy amable, gracias a ti y a todos los trabajadores. Que tengáis buena tarde. Muchísimas gracias y a ustedes, gracias por su atención y nosotros volvemos la semana que viene. Les espero aquí.